Disclaimer. Este podcast no pretende ser sustituto de una educación formal, sino solamente despertar en la audiencia la sed de descubrir los temas que aquí se presentan. Si estás interesado en estos temas, mi recomendación personal es tomar libros académicos y leerlos con disciplina página por página, página 1, página 2, página 3, hasta el final, debatir con personas que también estén dedicados al tema, revisar varias fuentes, ver videos académicos y no académicos en internet, tomar notas, contrastar teorías, investigar el contexto y hacer esquemas. De ninguna manera el Lumpen Podcast o ningún otro video en internet debe ser considerado fuente de verdad, porque los videos en internet son publicados para diferentes audiencias, mientras que las clases universitarias son parte de un programa completo de educación formal y por lo tanto asume audiencias con conocimientos previos y orientación similar. Un videoblog pretende ser interesante, no riguroso. Si es rigor académico lo que buscas, puedes encontrarlo en tesis de grado. Dicho esto, gracias por visitarnos. Si quieres que el equipo de El Lumpen Podcast lea tu comentario, por favor utilice el siguiente formato para que sea más fácil encontrarlo: *asunto *ejemplos, *aclaración *hate felicitación *anécdota *. Hola una vez más a este capítulo del Lumpen Podcast. Hoy queremos hablar del contexto para leer el segundo capítulo del Capital. Ese libro es muy denso. Cada frase tiene contenido y se tiene que analizar y reflexionar. Por eso en esta serie tratamos de ofrecer un contexto o un criterio para leerlo. No se trata de explicar a El Capital, sino de ubicarnos en un contexto para comprenderlo. Marx estudia a la economía con un método filosófico. Por eso los sociólogos leen a Marx y comprenden una cosa. Los economistas lo leen y comprenden otra, y los filósofos lo leen y comprenden otra. En el video anterior hablamos del contexto del primer capítulo y en este vamos a posicionarnos en el contexto para leer el segundo capítulo. El segundo de muchos. El Capital contiene 3 volúmenes. En este podcast vamos a seguir las traducciones de Wenceslao Roses o Pedro Scarón. En la de Pedro Scarón son 8 volúmenes con 201 capítulos entre los 8. Marx era un tipo muy ocupado. Escribió mucho y se dedicó también al activismo político, por eso Engels era su mecenas. Gracias a Dios que Engels lo patrocinaba. Sin ese patrocinio nos hubiéramos perdido de una de las mejores mentes enfocada en uno de los análisis más importantes de la historia. ¿Qué te parece si empezamos este podcast haciendo un repaso del capítulo 1? No es la idea del podcast sustituir la lectura del Capital, pero si no hacemos un breve repaso nos vamos a perder de una parte importante del contexto. La verdad es que no quisiera, pero tienes razón. Es mejor, da flojera, pero cada video lo vamos a hacer una sola vez. Hay que intentar hacerlo bien, además muchas personas lo van a escuchar mientras trabajan, hay que darles algo en qué pensar. Pues, hay que empezar entonces. En el capítulo 1 Marx habla de las mercancías y en su análisis define unos conceptos. Una mercancía es la base del sistema capitalista. Es un producto que se crea por trabajo humano y se crea específicamente para llevarse al mercado para intercambiarse. Alguien puede producir para su propio uso, como un pastel o una comida, o un tapete, o un muñeco de trapo, y como lo usa pero no lo lleva al mercado, entonces no es una mercancía. También hay otras cosas que no son mercancías porque no tienen trabajo humano pero están en el mercado, como los terrenos. A esas mercancías Marx las llama mercancías ficticias, porque tienen valor de uso pero no trabajo humano en ellas, están en el mercado y tienen un precio. Es correcto, aunque también hay que tener el contexto de que, aunque la mercancía es la célula del capitalismo, el capitalismo es un sistema en el que, un capitalista contrata a un trabajador para producir mercancías. Esa estructura desconecta al productor de su producto y eso implica que los precios no tienen raíz, están flotando. Pero eso no lo dice el capítulo 1. Perdón, tienes razón. Déjame nomás meter esto antes de continuar porque va a ser más fácil seguir. Hay que tener este marco para hacer los análisis. Primero, el multiverso. Ya habíamos dicho que una casa tiene una forma en el mundo en el que vivimos, vamos a llamarle el mundo real. Esa misma casa tiene una forma en el mundo de los capitales. En el mundo de los capitales esa casa se puede vender, dividir, empeñar, etc. Y que esa casa también tiene una forma en el mundo del valor. En ese mundo del valor la casa va sumando o restando valor. Cada uno de esos mundos tiene sus propias reglas de funcionamiento. Sí, por ejemplo en el mundo del valor, le metes trabajo a la casa y la casa sube de valor, le metes trabajo pendiente y la casa baja de valor. Correcto, el mundo del valor tiene más reglas. Por ejemplo, ¿has notado que cada vez que el Banco Central baja la tasa de interés, el gobierno federal saca programas de vivienda? ¿Qué quieres decir? Cada vez que el Banco Central baja la tasa de interés, en el mundo del valor todas las casas suben de valor. De precio. No de precio, de valor. ¿Por qué es eso? Luego lo vemos, tenemos 97 videos por delante, mínimo. No divagues entonces. Perdón, déjame continuar. Además de tener que ver a la economía como un multiverso, tenemos que entender a la economía como un sistema, y entender al capitalismo como estudiaríamos a cualquier sistema.
Te refieres a lo que hablamos en el sistema pasado, las regiones del sistema y cómo funciona el sistema en cada región. Sí, pero no solamente eso, déjame pensar. Un sistema tiene propiedades, en cada región tiene diferentes propiedades, por eso tenemos que pensar en las propiedades de cada región. Pero no solo eso. Hay un ejemplo muy ilustrativo. Si en un pueblo hay un ladrón, ese ladrón se puede hacer rico. Pero si en ese pueblo todos son ladrones y se dedican a robarse unos a otros, nadie se puede hacer rico. A menos que uno robe más que los demás. Sí, pero no es la idea es que lo que puede funcionar para el individuo puede no funcionar para el colectivo. ¿Me explico? Para entender a la economía tenemos que tener esas cosas en mente. El multiverso y los sistemas. Sí, y el individuo y el colectivo. Porque, por ejemplo, una acción individual no tiene contradicciones, si tú sales a barrer la calle no hay contradicción en eso, o por ejemplo si van por la calle y ves a un anciano hacer un salto con voltereta nadie va a señalarlo y decir, eso es falso. Pero los sistemas, que son integrados por individuos sí tienen contradicciones. Muchos individuos tienen contradicciones en sus ideologías o en su forma de pensar pero no en sus acciones. Entonces, el multiverso y los sistemas. Sí, y no hay que perder de vista, en los sistemas, ni sus componentes ni sus regiones de operación. Ahora sí, podemos continuar. Ok, entonces la mercancía ya la definimos. El siguiente concepto es el valor de uso. Ese valor está en el mundo real y lo tienen mercancías y objetos que no son mercancías, y funcionan según las reglas del mundo real. El valor de cambio es el valor que tiene una mercancía y sigue las reglas del mundo del valor. El trabajo abstracto es el trabajo en las mercancías. El trabajo que no está especificado, es la forma del trabajo que está en el mundo del valor. El trabajo concreto es el trabajo en las mercancías en el mundo físico. El del carpintero, del electricista, etc. El tiempo de trabajo socialmente necesario entonces es el tiempo del trabajo necesario, en el sistema, para crear una mercancía, no el del individuo, el del sistema. Ok, la forma simple del valor. ¿Te acuerdas que una mercancía podía expresar su valor respecto a otras? La forma simple expresa su valor respecto a otra, la forma desarrollada expresa el valor de una mercancía respecto a varias otras, la forma general es donde todas las mercancías expresan su valor respecto a la misma mercancía, como el oro. Y la forma dinero del valor es la forma general, pero no necesariamente la mercancía de referencia posee valor, como los billetes, son papeles impresos que no tienen ningún valor pero sí lo tienen. Esos 4 conceptos son para estudiar al mundo del valor. Correcto, enseguida tenemos al carácter dual del trabajo, que cuando se ejerce trabajo en una mercancía, ese trabajo crea valor en el mundo real y en el mundo del valor. Otro tema que trata Marx en el capítulo 1 es el fetichismo de las mercancías. Lo que define Marx como el fetichismo de las mercancías es la tendencia que tenemos las personas a asignar un valor a las mercancías en sí mismas. Ya no quiero seguir, esto está demasiado revuelto. Yo creo que nadie quiere, pero ya pasó lo más difícil de este video. El capítulo 2 habla del proceso de intercambio. Hay mercancías, y los individuos las intercambian. ¿Qué tan difícil puede ser? Además solo vamos a preparar un contexto para el capítulo 2. ¿Y cuál es ese contexto entonces? La verdad es que el capítulo 2 está muy del lado de la filosofía, habla de la voluntad de las personas que intercambian mercancías y de cómo se utiliza una mercancía para referenciar el valor de todas las mercancías. Esa mercancía puede no tener trabajo humano en ella y no tener valor de uso fuera de mediar los intercambios. Hay muchos videos en YouTube hablando del dinero. No creo que debamos meternos en este canal. Más bien, vamos dejando de tarea que la audiencia vea justamente esos videos. Sí, mejor. Así no hacemos trabajo sin valor, no aburrimos a las personas que nos siguen con información repetida y así ellos pueden venir confiados en que van a encontrar información original y única. ¿Qué podemos decir entonces que sea original? Está difícil. Vamos a ver. Yo diría que lo primero es que el capítulo habla de lo colectivo, de las interacciones entre los elementos del sistema capitalista. Quizás lo que podría decir es que en el colectivo, el valor que tiene el colectivo en mercancías solo aumenta con el trabajo humano, pero no cualquier trabajo sino el trabajo humano productivo, como lo platicamos en los videos pasados. También hay que decir que hay trabajo de coordinación que tiene que ver con el colectivo. Por ejemplo, una plataforma digital bien diseñada puede coordinar o profesionalizar una forma de trabajo en un sistema capitalista o una carretera hace muy eficiente el traslado de mercancías entre fábricas. Ese tipo de trabajo reduce el trabajo socialmente necesario de todos en esa economía. Si tu trabajo socialmente necesario es menor, entonces puedes exportar a otros países en condiciones de ventaja. Otra cosa que también se debe decir es que en lo individual, el intercambio sí puede aumentar el valor en mercancías en un individuo. Por ejemplo, los comerciantes para enriquecerse deben comprar barato y vender caro,
pero eso no es posible en lo colectivo porque si yo compro barato, entonces tú no estás vendiendo caro. Y si tú estás comprando barato, entonces yo no estoy vendiendo caro. Y eso me lleva a otra consideración acerca del intercambio. En el intercambio se forman relaciones de poder porque, por ejemplo, para recursos naturales, es importante que yo los tenga pero también es importante que tú no los tengas. Porque de esa manera tú dependes de mí. Esa es la ventaja del transporte basado en la gasolina porque si los carros de hidrógeno se hubieran desarrollado no hubiera podido monopolizarse la energía porque el hidrógeno se obtiene del agua. También el intercambio crea asimetrías de poderes entre las economías. Durante muchos años los productos eran de Estados Unidos, los productos baratos o piratas eran de China, las empresas eran de Estados Unidos, la infraestructura era de Estados Unidos, el capital era de Estados Unidos. Ahora China está tomando un protagonismo increíble y en respuesta Donald Trump está sacando a Estados Unidos del comercio mundial. ¿Te imaginas que Estados Unidos estuviera invadido por empresas chinas? ¿La política de Estados Unidos manipulada por lobbies de capital chino? Otra es que para que haya intercambio debe haber primero propiedad. Marx empieza el capítulo hablando de la voluntad de quienes intercambian y la propiedad que pasa de un vendedor a un comprador. Hay quienes distinguen entre la propiedad privada y la propiedad personal, nosotros todavía no vamos a hacer esa distinción, si más adelante necesitamos esa distinción la hacemos. Hasta ahora Marx no ha hecho la distinción entre mercancías para producción y mercancías para consumo. En este capítulo también se dibuja el por qué el trabajo humano es el que le da valor a las mercancías. Porque son los humanos los que intercambian las mercancías, las máquinas no hacen intercambios, las máquinas son mercancías. Entonces, ¿tú no crees que las máquinas nos quiten el trabajo? Yo creo que seguramente las máquinas nos van a quitar el trabajo, no veo ninguna posibilidad que eso no ocurra, de hecho lo están haciendo ya. Más bien lo que yo creo es lo que seguramente ya toda la audiencia está intuyendo. Que vamos a llegar al punto en el que la productividad supere al trabajo socialmente necesario para producir mercancías, en cuyo caso tendríamos que cobrar impuestos a las máquinas y establecer una renta mínima universal. Y que eventualmente, la productividad de las máquinas va a ser tanta que el capitalismo ya no va a ser un sistema funcional y cuando eso suceda, va a surgir un nuevo sistema económico. El socialismo. U otro nuevo, no lo sé, pero si el trabajo lo hacen mayormente las máquinas, ¿por qué las personas tolerarían la desigualdad? O sea, tú eres oligarca y tienes los medios de producción y solo por eso tú, tus hijos, tus nietos y sus hijos van a ser oligarcas por los siglos de los siglos y yo como no soy oligarca voy a recibir renta básica universal, y mis hijos y mis nietos y sus hijos por los siglos de los siglos, ¿te hace sentido? Mejor la guillotina, ¿no? Si debemos elegir entre guillotina o sometimiento perpetuo, yo pienso que las personas elegirían la guillotina. Pues yo digo. Lo que me lleva al último punto y ya nos vamos. O bueno no, mejor más adelante, en un tema futuro, yo creo que ya podemos cerrar aquí y leer el segundo capítulo del Capital. Vamos haciendo una lista de conceptos a los que debemos estar atentos al leer el segundo capítulo y nos vamos, ¿qué te parece? Vámonos pues. Proceso de intercambio, el acto social mediante el cual los poseedores de mercancías intercambian sus productos, transformando valores de uso en valores de cambio. Guardianes de las mercancías, los propietarios que llevan sus mercancías al mercado y las reconocen mutuamente como propietarios privados. Reconocimiento mutuo como propietarios privados, o sea la propiedad privada. Relación jurídica, la relación económica que toma forma de contrato, explícito o implícito, entre los poseedores de mercancías. Eso es incluso antes de la ley, los animales reconocen la relación de pertenencia también y no entienden de leyes, eso de los animales lo digo yo, no sé si lo dice Marx. Enajenación de mercancías, proceso mediante el cual los productores separan sus productos de sí mismos para introducirlos en la esfera del intercambio, convirtiéndolos en objetos independientes de sus creadores. Equivalente general, la mercancía que sirve como referencia universal para expresar el valor de todas las demás mercancías. Dinero, la mercancía que funciona como equivalente general, cristalización del valor que facilita el intercambio. Fetichismo de la mercancía, continuación del concepto del capítulo 1, donde las relaciones sociales entre personas aparecen como relaciones entre cosas. Alienación, proceso por el cual los productores no reconocen sus propios productos como resultado de su trabajo. División social del trabajo, la especialización productiva que hace necesario el intercambio de mercancías. Contradicción entre valor de uso y valor de cambio, tensión fundamental que se resuelve en el proceso de intercambio. Metabolismo social, concepto que Marx utiliza para describir el intercambio material entre la sociedad y la naturaleza, así como el proceso de intercambio de mercancías como parte del metabolismo o funcionamiento orgánico de la sociedad. Ahí lo tienen, vámonos a rumear con el intelecto el capítulo 2, espero que podamos subir pronto el siguiente video. Compartan el canal si les gusta lo que aquí platicamos y dejen sus comentarios.
Recuerden que si quieren que leamos sus comentarios los pueden dejar con el formato *_ para abrir el comentario y _* para cerrarlo. De esa manera podemos ubicar los comentarios que van dirigidos al canal y no entre la comunidad. Nos vemos en el próximo video, pasen una buena semana. Pasen una buena semana, hasta pronto.